Buenos días. El presente proyecto es sobre la transformada de Fourier correspondiente al trabajo de la materia programación orientada al cálculo científico. Mi grupo está conformado por Kevin Vélez y mi persona Jorge Ordóñez. La transformada de Fourier es una de las aplicaciones más importantes a lo largo de la historia. Es un algoritmo importante que nos permite procesar señales, tanto como pueden ser señales de sonido, de calor, como es en un inicio donde se generó las series de Fourier. Ha tenido aplicaciones en diversos ámbitos, como por ejemplo en las telecomunicaciones, en el procesamiento de señales y algunas otras. Bueno, para poder exponer el presente proyecto, vamos a dividir en dos partes. Primero se va a presentar el funcionamiento de la interfaz gráfica de la ventana y posteriormente se indicará la estructura de programación de la misma. Bueno, para empezar con el funcionamiento de la interfaz gráfica de la ventana, damos en correr y obtenemos aquí. Aquí se puede escribir una ecuación cualquiera. Generalmente cuando se trata de señales se representa su frecuencia en función del tiempo. Generalmente se da para cualquier tipo de función, pero en algunos casos son de funciones cosenoidales y senoidales. En este caso, como se puede ver, se puede escribir cualquier tipo de ecuación. En este caso, como se trabajará con una ecuación que ya se ha trabajado en la clase, que es la siguiente. Aquí se ingresan los valores que se desean. En este caso se requieren unos 400 valores en intervalos de 0.01. Bueno, aquí mientras más valores haya y el intervalo sea más pequeño, nos va a generar que la gráfica sea mucho más preciso, dado que al tener un mayor número de valores y una iteración más pequeña y tener intervalos más pequeños, va a haber una iteración más grande y por lo tanto va a ser más exacto. Pero ahora solo se trabajará con los siguientes valores. Listo. Como se ve aquí, este valor determina la frecuencia, que debe ser la misma en el siguiente botón, 3, para que dentro de la parte del gráfico real, imaginario y magnitud coincida este punto de inflexión, este pico dentro de ellas, como se verá para... Y esto corroborará que se ha estructurado correctamente. Listo. En esta parte de que dice hasta qué valores desean los gráficos siguientes, se puede establecer la longitud del dominio de la gráfica real, imaginaria y magnitud. En este caso pondremos 4. Listo. Dado que se desean 400 valores y estarán en intervalos de 0.01, la longitud del dominio de la función cosenoidal en este caso será de 4. Si en este caso serían 500 valores, será de 5, etc. Bueno, ahora vamos con el botón correr a que funcione la interfaz. Listo. Una vez ejecutado correr, se obtiene el gráfico de la función en función del tiempo. Es la función cosenoidal en función del tiempo. La gráfica de la parte real, imaginaria, magnitud. Como podemos ver, aquí coincide el punto de inflexión justamente en la frecuencia número 3. Aquí tenemos la transformada de Fourier con su centro de masa. Listo. En el caso en donde el usuario desee guardar las gráficas, simplemente se irán a la guardar gráfica de la función. En este caso, vamos a guardar el gráfico de la función cosenoidal. Para ello hemos creado una carpeta que se llama transformada de Fourier, en donde iremos guardando las diferentes imágenes. Aquí ponemos función. Ahora para guardar el gráfico de la transformada de Fourier, aplastamos el botón y se nos va a abrir para poner el nombre. Y el botón guardar gráficas de real, imaginario y magnitud, en lo que va a hacer es nos va a guardar las 3 diferentes gráficas pidiéndonos consecutivamente el nombre de las mismas. Ya, la real, imaginaria y de la magnitud. Listo. Ya. Una vez guardadas el gráfico de esta función, se procederá a verificar que se hayan guardado correctamente. Listo. Aquí, como se ve, evidencia, se ha guardado correctamente el gráfico de la función, el de la imaginaria, el de la magnitud, el de la real, el de la transformada de Fourier. Listo. Entonces, nosotros cuando el usuario desee abrir desde un archivo, puede ser un archivo CSV,
texto, etc. Desea abrir para ejecutar y poder obtener las diferentes gráficas, simplemente se irá a abrir archivo. Aquí nosotros ya tenemos preparado un archivo del coseno de t y le vamos a ejecutar. Listo. Una vez obtenidos los gráficos, simplemente se aplasta el botón guardar gráficas del archivo. Nombre del archivo, coseno de t, abrir. Se irán guardando las gráficas 1, 2, etc. 1, la función, 2, la transformada, 3, la parte real, 4, el imaginario, 5, la magnitud. Nuevamente se va a verificar que se hayan guardado correctamente. Listo. Como se ve, aquí está la función, la transformada, la parte real, la parte imaginaria. Listo. Aquí nuevamente coincide el punto de inflexión en los diferentes gráficos. Listo. Ahora el momento en donde cuando se tiene se escribe una función cualquiera, en este caso esta función, y se desean exportar los datos, simplemente iremos a guardar datos en txt. Para ello se ha programado que se guarde en dos partes. La primera parte en donde estarán las de x y las y, y la segunda parte en donde ya correspondería a los datos de la transformada. Bueno, vamos a guardar el primer. Ya, entonces vamos a el nombre del archivo x y s. Guardar. Y el nombre del otro sería la transformada. Listo. Vamos a verificar que se haya guardado correctamente. Ya. Ya, como se puede ver, aquí en la parte de los datos tenemos aquí las frecuencias, las transformadas de la real, la transformada de la imaginaria, la transformada del radio. Y tenemos un total de 1000 datos. Ahora, en el texto de X, S y S, vamos a verificar que se haya guardado correctamente los datos. Ya. Como se verá, aquí de YX y XS y S se tienen todos los datos correspondientes al de la función, que son en un total de 400 datos debería darnos, sí. Ya. Bueno, entonces este sería el funcionamiento de la interfaz gráfica. Cabe resaltar que los diferentes botones, cada uno de ellos está asociado con una función establecida en el código. Por lo que ahora mi compañero expondrá la estructura de programación del mismo. Usamos cuatro librerías principales: from tkinter, from numpy, matplotlib y matplotlib.backends. Cuando importamos con asterisco, se importa toda la librería y no deberíamos usar un antecedente como numpy.x función. Solo usamos la x función y funcionaría. Listo. Vamos a inicializar una ventana con tk y signo entre paréntesis para inicializar simplemente la ventana. Ahora le damos una geometría a la ventana, le damos un título al programa, ya le voy a llamar programa, y empezamos con una spinbox, simplemente porque era algo corto y lo agregamos al principio. Spinbox, para que funcione el spinbox, le creamos una variable w, le colocamos en ventana entre los valores que se puedan elegir 0 y 100, que podemos modificar también hasta los saltos, pero como lo vamos a hacer con números enteros, no habría problema. Ahora, para ubicar, nosotros usamos píxeles. Usamos píxeles para ubicar en la ventana. Como está hecho por 1200 por 800, entonces tenemos unidad de en qué píxeles irles ubicando. Entonces, con W, bueno, en este caso, X elemento punto place me ubica por píxeles en la ventana. Entonces, el spinbox sería este y su coordenada esta. Ahora, vamos a inicializar los gráficos para que en el programa aparezcan simplemente los gráficos y sea agradable ver cómo se va a ir graficando antes de que yo grafique. Inicializamos los gráficos simplemente como gráficos puros. Creamos una figura con plt.figure fixsize y le damos su ancho y su alto y su dpi. Le agregamos un subplot y ahora le hacemos un cuadro con la canvas. Lo que va a hacer es que a la figura le va a colocar en la ventana. Ahora charge.getTkinterWidget.place le va a ubicar según las coordenadas que se van a dar. En este caso, y siempre en píxeles. Siempre, perdón, en píxeles. Ahora, configure.addSubplot, lo que vamos, .setTitle, lo que vamos a hacer es agregar un título
a la gráfica. Y pudimos reemplazar simplemente por plt.ilabel, perdón, .title, pero continúo. En figure.addToPlot.setTitle colocamos un título al gráfico de la función. Con plt.ylabel y plt.xlabel ponemos el nombre a los gráficos, a sus coordenadas. De la misma manera creamos un gráfico para la transformada de Fourier, en este caso con 6,6 para que sea cuadrada. Agregamos un subplot, un cuadro donde con Figure Canvas le explicamos que es para que me coloque a la figura en la ventana. Le colocamos en sus coordenadas de píxeles x, y y le agregamos un título que en este caso es transformada de Fourier. Igualmente con la gráfica real creamos una figura, le agregamos el subplot, le colocamos en la ventana, le damos las coordenadas de ubicación, le colocamos el título, le agregamos una grid, que son los cuadrados en la función, para que se vea más, para que se vea mejor la gráfica. Un PLT y el label, en el gráfico de la imaginaria, de la misma manera, con dimensiones 9,3, un DPI de 60, le creamos el subplot, le creamos la figura en el cuadro, la ubicamos, el título, el grid y el payable, el plt.ylabel, perdón. Le creamos una figura para el último gráfico, le agregamos el subplot de la misma manera. Lo único que cambia aquí son los títulos y los labels. Listo. Ahora, vamos a crear variables para que sus entradas funcionen como variables, más no como simples cosas escritas al azar. Entonces, para que yo pueda interactuar con lo que el usuario ingresa, debería ser una variable. Entonces, voy a crear 4 variables, bueno, 4 variables, porque voy a usar 4 espacios. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Entonces, para la primera, bueno, ya estas son las variables. Para la primera variable, le vamos a dar que sea una entrada con entry. Significa que yo puedo ingresar manualmente un texto en sí o números. La primera es donde se ubica la ventana, el tipo y número de letra, el tipo de texto, en este caso, un texto variable, en este caso, un string bar, y el tamaño de la barra donde yo quiero que se ponga el string bar. Lo mismo se hace con el texto 2, el texto 3, el texto 4. Listo, son exactamente iguales. Lo único que cambia es que les cambiamos de variables para que todas sus entradas no se escriban una sobre otra, sino cada quien va a ser independiente, pero van a funcionar como variables. Ahora, con el label simplemente son las cosas, los textos escritos. Label también en como su primer opción, vamos a poner dónde se ubica, en este caso en la ventana. El texto que se va a escribir, que en este caso es escribe tu ecuación aquí, con un font, que esto me da el tipo de letra y el número de la letra. Se crearon 5 labels y ubicadas con mi label.place, igualmente con coordenadas en píxeles. El texto.place también se ubicaron con píxeles, como podemos ver el primero en 2525, en 270, en 370-70, en 940-70, en píxeles. Entonces, si yo muevo esto, X a otro número, simplemente se va a ir más a la derecha o más a la izquierda. Y así se ubican todas. Vamos a repasar. Estos son los entry, los de textos. Y estos simplemente son los labels, que son textos que ubicamos. Listo. Vamos a empezar con la función correr, que después se convierte en un botón. Creamos una lista de X. En este caso no usamos NumPy para aplicar conocimientos sobre los bucles y fortalecer los mismos. Entonces creamos con bucles. Inicializamos X con un 0 para nosotros al último número. Sumale un 0.01 o lo que el usuario haya ingresado. Listo. Vamos a ir por RAM. RAM es el rango en el que significa los números que el usuario desea, en los valores que el usuario desea. Como por ejemplo, si yo pongo 400 acá, esto se va a convertir en un entero, pero en 400. Con etexto.get se va automáticamente a tomar lo que está en esa entrada y en este caso hacer un entero.
Con los intervalos, igualmente, en este caso son tipo float, porque si yo pongo int y doy intervalos de 0.01, no me va a correr el programa por el simple hecho de que no son floats. Entonces, como le dije, aquí creo la lista de x en el rango que me haya dado el usuario. Y lo siguiente va a ser la frecuencia en el dominio de la frecuencia. En este caso, solo inicializamos la variable f de f. Aquí, por el problema que le había comentado, borro de nuevo la variable y la vuelvo a crear. La creo con la función f de f, que va a ser p igual al entero de w.get. W.get era el spinbox, o sea, o lo que esté en el spinbox es lo que p me va a recoger y me va a retornar. Ahora, f de f-de f va a ser igual a la función de aquí, que esto va a ser igual simplemente a p, porque es lo único que me devuelve. Ahora, g-de t va a ser igual a letTexto.get. Se va a coger la entrada de la ecuación y se va a guardar en la variable g-de t. Ahora, creamos la variable yes y hacemos un bucle. Aquí, para cada t en las x, vamos a evaluar iterativamente la ecuación. Lo que hace el comando eval es evaluar una sola vez la t que ya tenga como conocido. Entonces, si t es 1 y le evalúo la ecuación que tenga como parámetro t, me va a evaluar solo una sola vez. En cambio, con un bucle for t en x me va a evaluar t en todo el rango de las x y cada uno me va a dar una y que se evalúa de la ecuación etexto.get. Se me agrega las yes.append, se agregan a la lista y me devuelve simplemente la lista. Ahora, lo que voy a hacer ahora es simplemente a la figura, crear la figura de nuevo, creamos la figura para que esta se ubique donde se presentaba la primera figura. Recordamos que las primeras figuras simplemente creamos para que se vea bien el programa y donde se va a graficar cada cosa antes de que se ejecute el programa. Entonces simplemente aquí creamos la gráfica con todo lo anterior, con la única diferencia de que se va a poner el punto plot x versus las y's. Aquí graficamos x versus y y se grafica la función. Ese de aquí. X versus y. Listo. Ahora para el gráfico de la transformada de Fourier, también hicimos con bucles. Re es igual a una lista absolutamente vacía. Y aquí inicializamos una variable que empiece desde 0 para que se vaya aumentando y se vaya iterando como un bucle while. Pero aquí como tenemos interacciones indefinidas que estén en el rango de las 10 que le den en sí y en cierta parte del autor, se va a hacer indefinidamente. Entonces, nosotros le ponemos R es igual a la ecuación que me permite obtener las reales en la transformada de Fourier con el elemento XS en P para que se vaya iterando. Entonces P en este caso va a ser 0. Le sumo un valor a P y P, la siguiente interacción va a ser igual a 1, la siguiente igual a 2, y así se va a ir iterando. Y T sub 0 en las 10 también se va a ir iterando. Entonces aquí hacemos dos interacciones en un mismo bucle. Igual con las imaginarias. Creamos una variable u igual a 0, creamos la lista im y le hacemos un bucle. Igualmente, que va entrando T1 y esta variable la usamos para que también itere u en sus diferentes puntos y posiciones de la lista. Listo, ahora cada uno vamos agregando ahí. Acá también agregamos a re, que son las reales y las imaginarias. Y ahora para encontrar su centro de masa de la real y su centro de masa de la imaginaria, simplemente en la real le hacemos la suma de todos sus datos obtenidos en la real y le dividimos para el número de datos de la real. Igualmente con la imaginaria hacemos la suma de los imaginarios y le dividimos para el número de elementos de los imaginarios. Ahora, para obtener la transformada, los datos de las transformadas de la real, las transformadas de la imaginaria y las transformadas del radio, que será su magnitud, creamos, como esta es otra función, creamos otra vez las listas, que me va a dar otra vez los reales, me va a dar de nuevo los imaginarios, y lo que me va a devolver esa transformada es el centro de masa re, el centro de masa im, y en este caso se llama el radio. El radio es esto, que va a ser la raíz cuadrada del poder del centro de masa re con 2 y el poder del centro de masa imaginario con 2. Entonces, acá con n igual, que sea la entrada de texto,
Lo que va a hacer esto, este de aquí, me representa este elemento de acá, hasta donde yo quiero que llegue. Se va a hacer siempre con mil, se podría decir, números hasta el número que el usuario le dé. Se hace 1000 veces hasta el número que el usuario le dé. Esa es la frecuencia. Así se va a hacer la frecuencia con linspace de NumPy. Listo, creamos una lista de las transformadas de las reales, las transformadas de las imaginarias y las transformadas del radio. Ahora, aquí es donde vamos a usar la función que creamos aquí. Para la frecuencia, infrecuencia, o sea, para X infrecuencias, vamos a crear un auxiliar para que cada vez se crea una nueva transformada que varíe el frequencies, donde va a variar la frecuencia. Entonces, si yo creo ese auxiliar, ya le puedo coger los elementos en esa auxiliar. Entonces, la transformada de la real se va a agregar a la lista la transformada de la real en el auxiliar, en el valor 0, en el valor 1, las imaginarias, y en el valor 2, las transformadas del radio. Como le digo, aquí tiene valores establecidos porque nunca van a ser los mismos, ya que anteriormente varía la frecuencia, y cuando varía la frecuencia, todos los valores varían. Ahora, para el gráfico de la transformada de la Fourier, hacemos exactamente lo mismo que en todas las gráficas que ya se hicieron, con la única diferencia de que en el punto plot se grafica las reales versus las imaginarias. Igual en el gráfico de la parte real, se crea la figura exactamente igual a como habíamos creado, con la única diferencia, aparte de su título y su Y-label, que se va a graficar en frecuencias versus la transformada de la real. En la gráfica imaginaria, también aparte de su título y su Y-label, va a ser frecuencias versus transformadas de la imaginaria. Y así con su último gráfico, que la única diferencia es el título, la frecuencia, el Y-label, título, el X-label, que será la frecuencia, una disculpa, y que su plot va a ser frecuencias versus las transformadas del radio. Listo. Entonces, eso sería todo el recorrido que hace el programa cuando nosotros le damos al botón de correr. Vamos a hacer otra vez 0,1 con 5. Entonces, hasta ahora, todo lo que hemos visto se va a hacer con el botón. Listo, eso es todo lo que cumple esa función. Le coloca los gráficos y todo. Ahora, para abrir el archivo, vamos otra vez a crear de igual manera la frecuencia en el dominio de la frecuencia con el spinbox, donde se va a crear la variable, se borra la variable y con el spinbox se vuelve a crear la variable. Simplemente le hicimos esto porque habían errores que no pudimos identificar. Entonces se crea FDF como su función, pues igual a su función. Entonces esto lo que va a hacer es extraer el número que esté cuando llamamos a la variable. Ahora, con archivo le vamos a llamar archivo al file dialog, que es simplemente la ventana que se abre cuando yo quiero abrir un archivo. Entonces, esto filedialog.askOpenFile, de hecho su nombre mismo lo dice, hace simplemente esto, abrirme una ventana para yo poder buscar en su sistema operativo el archivo que yo quiero abrir. Listo, aquí se hace diferente porque yo ya no hago las X y las Y según lo que quiere el usuario, entre comillas, porque el usuario es el que ya me va a dar todos los datos. Entonces simplemente lo que hago es crear X y Y. Aquí inicializamos la variable zTrue para que no lea la primera línea, ya que la primera línea va a estar los títulos. Entonces, para el archivo le vamos a leer todas y le vamos a ir agregando a las listas las X y las Y simplemente con este comando que anteriormente la habíamos visto. La vamos a separar según su punto y coma, le vamos a agregar el 0, el elemento 0, y le vamos a reemplazar la coma por el punto para que no haya problemas en su lectura ni en su trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Como con abrir no se hace el comando de correr, entonces volvemos a hacer las gráficas. Las gráficas se vuelven a hacer. Como estas de acá obviamente no se hicieron, se hacen estas de acá. Entonces es lo mismo, con la única diferencia que se harán las X y las Y, que en este caso serán estas de acá. Listo. Aquí, como es otra función, se vuelven a hacer según estos de acá. Entonces esto se tiene que repetir necesariamente para que se hagan con los datos que nos dio el usuario. Se encuentra el centro de masa y se hace el de la transformada, la transformada de Fourier. Aquí cabe recalcar que el figure.addSubplot111.aScatter me crea un punto en la coordenada en la que nosotros demos. Entonces, en este caso será el centro de masa de la real y el centro de masa del imaginario, que son dos valores en los cuales me va a dar el centro de masa. Esto le ubico el color y esto el número de tamaño que necesite del punto, que en este caso va a ser rojo,
y se puede apreciar en las figuras que habíamos mostrado. Por ejemplo, este punto de aquí es el llamado skater. Listo. Aquí volvemos a hacer la función de la transformada con los nuevos valores que me dé el usuario. Creamos el usuario, aunque sea que él nos dé los valores X y Y, él me da la frecuencia hasta donde yo quiero que se grafique. Entonces, él me va a dar y se va a iterar 1000 veces, independientemente del número que él nos dé. Listo. Entonces, volvemos a lo mismo, crear 3 listas de las transformadas. Aquí usamos la función creada anteriormente y le agregamos sus valores respectivos. Creamos la figura, como vuelvo y lo repito, lo único que cambia es el título, sus labels y que será la frecuencia versus la transformada de la real. Acá cambia la frecuencia versus la transformada de la imaginaria y la frecuencia versus la transformada del radio, que será en este caso la magnitud. Lo que va a hacer la diferencia de lo que va a hacer que no hacen las demás, es devolverme datos, retornarme datos. Entonces, este me va a retornar, déjenme encuentro, que me perdí, aquí está. Lo que me va a retornar la función abrir, me va a retornar X, Y, reales, imaginarios, transformados de las reales, transformados de los imaginarios, transrat y frecuencias. Me va a devolver esos 7 elementos, si no estoy mal. U 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Por qué? Ahora vamos a usar. Para guardar las gráficas, como habíamos indicado, de un archivo que se ha guardado, se usa otro botón que no son los mismos de cuando el usuario ingresa a la ecuación. Entonces, llamamos a la función abrir, abrimos el archivo, y entonces esta función me hace absolutamente todo esto de acá. Pero yo voy a usar el elemento que me devuelve 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, absolutamente todos. Como podemos ver aquí. El centro de masa, que va a ser la sumatoria de todos los reales sobre la cantidad. Bueno, ya lo habíamos explicado eso. Y me va a crear una imagen. Otra vez, me vuelve a crear la imagen, pero en este caso ya no para escribirla en la ventana, sino simplemente para guardarla. Lo que hace este name, bueno, name es un nombre cualquiera, pero lo que hace el file dialog.ask_save_files, lo que hace es preguntar en dónde quiero que se guarde, en este caso, la gráfica. Entonces pongo plt.savefig y lo que me va a guardar es name. Entonces cuando me guarde name, se va a ejecutar esto y eso es lo que me permite guardar según la dirección que nosotros queramos. Igualmente acá, la única diferencia es que se va a hacer las reales versus las imaginarias. Acá las frecuencias versus las transformadas de las reales, la frecuencia versus las transformadas de las imaginarias y la frecuencia versus las transformadas de los radios. Perdón. Entonces, ya que pudimos observar, siempre se guarda según la dirección que nosotros queramos, gracias al file dialog.ask_save_file_name. Listo. Cabe recalcar que aquí ingresé otra vez un from tkinter import, ya que cuando leíamos el código, al ser bastante extenso, no alcanzaba a leer las primeras líneas, pero con eso se soluciona automáticamente y fácilmente. Ahora, para guardar el punto txt, creamos otra vez la variable porque se va a hacer absolutamente todo otra vez, pero ya no se va a graficar, simplemente se va a guardar los datos que tenemos ya, que se hicieron anteriormente. Entonces, con el file dialog.ask_save_files, vimos que es para que me pregunta dónde quiero guardar. En este caso ya no va a ser una imagen, sino va a ser un txt, entonces ponemos el modo en el que queremos guardar. Y en este caso no va a ser como lectura, sino como write, sino como escritura. Entonces, le hacemos una default extension, que la extensión sea ya una default, y le ponemos un punto txt simplemente. En este caso, como guardamos los x y los y y las transformadas en diferentes archivos, creamos dos para que me pregunte dónde y con qué nombre guardar, cada una independientemente. Listo, creamos dos listas que ya vamos a ver para qué sirven. Entonces, aquí simplemente lo que se hace es crear listas y X, se hace automáticamente aquí el proceso en el que ya vimos absolutamente todo. Se define la transformada. Todo esto se repite simplemente para que me devuelva los valores que ya teníamos. Entonces eso se va a hacer automáticamente cuando aplastemos el botón guardar. Entonces, claro, aquí repetimos para que sea más práctico y a su vez más entendible lo que se hace. Aquí lo diferente es que inicializamos una variable
Para el elemento inX, a la primera lista, le agregamos X en Y y Y en Y, para que aquí varíe el elemento y vaya iterando los Is. Lo que hace esto es agregarme a la primera lista X y Y, simplemente, nada más. Y para la segunda lista, lo que me va a agregar son las frecuencias, las transformadas de las imaginarias y las transformadas de los radios. Y entonces aquí yo ya tengo la lista de los X y la lista de las frecuencias con sus transformadas. Ahora, como tengo todo esto, vengo trabajando con dos archivos diferentes, lo que quiero es que al principio me dé un título. Entonces eso simplemente se hace con name.write y se va a crear eso en su primera línea. Le ponemos un backslash n para que la próxima escritura no se dé enseguida, sino con un salto de línea. El name2.write también, que se va a hacer sus frecuencias transformadas de las reales, y así como ya lo mencionamos, con su backslash n para que haga un salto de línea. Para el elemento en lista le vamos a poner name.write. Aquí como estamos sumando comas y los backslash n, le hacemos strings a los números que nosotros tengamos como elementos. Entonces en el elemento 0 de name, se va a escribir en name el elemento 0 más una coma más el elemento 1 más backslash n. Esto se va a iterar todos los elementos que se encuentren en la primera lista de los x y y. Por eso solo se hace el elemento 0 y el elemento 1, porque son solo dos. En la lista 2, en cambio, ya se encuentra 1, 2, 3 y 4 elementos, entonces aquí se iteraría hasta el 3. De la misma forma, name2.write el elemento 0 más una coma más el elemento 1 más una coma más el elemento 2 más una coma más el elemento 3 más un salto de línea para que no se para que los valores se hagan uno abajo de otro y se pueda apreciar y trabajar mejor con esas cantidades. A continuación, mi compañero continuará con la exposición. Gracias por su atención. Bueno, continuando con la explicación del proyecto, nos tocaría los gráficos, guardar los gráficos de la función. Para ello es necesario volver a establecer las variables y poder generar la imagen, pero ahora con el fin de no ejecutar en la interfaz gráfica, sino más bien poderlas guardar. Para ello es necesario ejecutar name. Name contiene el file dialog as save as file name, que nos permite guardar la imagen generada en el lugar en la ubicación que nosotros deseemos. Establecer un título y establecer el formato. Como se dijo, Python aceptaba algunos tipos de formatos, entre ellos estos. Para que se ejecute name correctamente es necesario ejecutar plt savefifname. Con esta función se va a garantizar que lo establecido en name se guarde correctamente, se ejecute correctamente. Entonces es necesario, en conclusión, establecer nuevamente el proceso de generar la función, generar su figura para poder guardarla con name. De igual forma, aquí en la definición del gráfico de la transformada de Fourier es nuevamente replicar todo el proceso hasta lo que compete hasta la transformada de Fourier. Aquí, simplemente al generar nosotros aquí las imágenes, nuevamente con el comando name, file dialog, nos pregunta de la ubicación deseada nuevamente el título, el formato, y entonces mediante plt savefifname se puede establecer lo requerido anteriormente. Ya. Esto correspondería dentro de la interfaz gráfica a guardar la gráfica de Fourier. Listo. Ahora, nosotros hemos definido en el trabajo definir últimas gráficas correspondientes al botón guardar la gráfica de la real imaginaria magnitud, simplemente por cuestión de practicidad. Nuevamente, se establece todas las funciones con sus gráficos y en esta ocasión las imágenes de cada una de ellas se les va asignando la ubicación y el nombre que en la interfaz gráfica, como se dijo anteriormente, nos pedirá consecutivo. Listo. ¿Qué más? Aquí en esta parte de los botones, cada botón está asociada con la función que se desea. Por ello, por ejemplo, aquí el botón número 1 está en relación con la función del comando correr, que correspondería a esto. El botón 2 del comando abrir, etc. Entonces, estos botones se establecen dentro de la ventana con el texto deseado. Aquí se tiene el grosor del botón y el comando en relación a la función que se desea ejecutar. Aquí simplemente como tema de detalle, el cursor hemos puesto hand
para que dentro del botón, para cuando se vaya a aplastar cualquier botón, se ponga una manito, ¿no? Solo como detalle. Se han establecido los diferentes botones que están en relación a todas las funciones aquí dentro de la interfaz gráfica. Y es muy importante ejecutar ventana mainlock para que se pueda, obviamente, mostrar la ventana. Bueno, de igual forma, como a lo largo de todo el trabajo, los botones están igual en píxeles para que sea más preciso dentro de la interfaz gráfica. Y de eso básicamente sería nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.